¿Qué onda, lectores? Bienvenidos una vez más al canal y como saben, yo soy muy fan de Cuna de Lobos, una telenovela que salió en 1986 y he hecho algunos comentarios en Twitter acerca del remake, por qué no me gusta el remake, y para mí, en lo personal, eh, no es un tema de que los actores no sean los correctos o de que la producción sea mala. Para mí, los gravísimos problemas que tiene Cuna de Lobos son de guión. Y quise hacer este video para explicarles por qué. Y sobre todo, yo creo que les va a ayudar para los que están buscando escribir. Es importante que se vea, cuando uno quiere escribir, que analice no solamente libros, sino los guiones de series y películas. Si están a la mano, hay guiones que se pueden encontrar en internet. Es muy interesante que los puedan comprar y los puedan leer para ver cómo se van construyendo estos personajes. Y si no, pues se puede ver la serie, se puede ver la película haciendo un análisis de cómo se van construyendo las escenas o los personajes o la trama. Entonces, pues voy a empezar precisamente con Cuna de Lobos. Cuna de Lobos originalmente era un libro que escribe Carlos Olmos y que le enseña a Carlos Telles, y Carlos Telles le dice: oye, esto está muy bueno, vamos a hacerlo una telenovela. Quienes lo habrán visto, es una telenovela con muy baja producción porque Televisa no le quiso invertir. Era una telenovela sin estrellas. Prácticamente todos los actores vienen del teatro y se nota en el nivel de actuación. Y lo interesante de cómo están construidos estos guiones es que si se fijan en la historia hay tres actos muy bien definidos. Está este primer acto donde Alejandro engaña a Leonora, la embaraza, finge un matrimonio y eventualmente nace el niño que es el pequeño Edgar. Hay un segundo acto donde Leonora tiene que escapar de esta situación, tiene que tocar fondo y tiene que reconstruirse como personaje. En este segundo acto es muy interesante porque todos los personajes van a tener cambios muy significativos. Es un acto corto, pero se notan esos cambios. Y el tercer acto es precisamente cuando Leonora, siguiendo un poco los pasos del héroe, sale de este infierno con un conocimiento y una cierta ya malicia sobre el conocimiento del mundo, y entonces es cuando se enfrenta a estos villanos para recuperar a su hijo. Cuna de Lobos no es la historia de una asesina, es la historia de una mujer a la que le roban a su hijo. Entonces podemos ver claramente toda esta trama. Siempre les digo, piensen muy bien en la trama y en la historia que están contando. No se trata de las ideas que surgen alrededor, sino de tener una trama principal simple y clara. En este caso, la trama principal simple y clara de Cuna de Lobos es tal cual la de una mujer a la que engañan, le roban a su hijo y luego ella tiene que recuperarlo. Estos personajes, como les dije en el hilo de Twitter, están muy bien balanceados porque funcionan como espejos. Es decir, Alejandro es el espejo de José Carlos, Vilma es el espejo de Leonora, Catalina es el espejo de Doña Esperanza. Y entonces tenemos este balance porque muchas de estas escenas giran alrededor de esos espejos y de cómo se enfrentan esas diferencias. Y está también hecho que estas diferencias son las que están generando conflicto en la serie. Evidentemente, como es un thriller, todos los personajes en algún momento tienen algo que esconder y eso es lo que va a detonar parte del conflicto. Porque además, como es una obra de suspenso, en el más puro estilo de Hitchcock, lo que hace
Carlos Olmos es que en el momento que el personaje tiene un secreto, te lo enseña. Es decir, por ejemplo, sabemos que Catalina Krill nunca perdió el ojo desde el principio de la novela. No es algo que surja de repente, como así como de... Como no es, o sea, no es una novela policíaca donde al final vas a descubrir quién es el asesino. Tú sabes que Catalina Krill es el asesino el asesino desde la primera escena. Sabes desde los primeros capítulos que nunca perdió el ojo, pero el hecho de que los otros personajes no lo sepan genera una especie de conflicto, ¿no? Como dice Hitchcock, lo pone muy bien, es crear suspenso, es tener a dos personajes sentados en una mesa tomándose un café o algo, y tú como espectador sabes que debajo de la mesa hay una bomba. Entonces, en una historia normal de misterio tipo Agatha Christie, tú no sabes que está la bomba hasta el final porque explota. En una historia tipo Alfred Hitchcock, tú sabes desde el principio que está la bomba ahí, y eso te genera tensión, porque sí estás prestando atención al diálogo, pero estás esperando que reviente la bomba y realmente no sabes si va a reventar o no. Y lo más probable es que no reviente, a menos de que la historia lo requiera. Entonces vemos ese manejo del suspenso que está muy claro en Cuna de Lobos, sobre todo porque cada capítulo termina con ese, pues digamos, en suspenso. Es como si fuera una especie de novela por entregas. Un poco como Agua por Chocolate, que terminaba, bueno, el libro que termina cada capítulo es de como de, ¿y ahora qué va a pasar? Así termina Cuna de Lobos. El caso específico de los personajes, que creo que son mucho de lo que es esta historia, y para mí, y creo que muchos estuvieron de acuerdo en Twitter, o sea, sí son buenos actores, pero la verdadera estrella no es el actor, es el guión. Entonces, estos personajes que están perfectamente construidos es porque son arquetipos. Y en muchos casos son arquetipos de madres. Es decir, está la madre que no parió pero tiene que criar, está la madre tóxica, está la madre que sí parió pero no tiene el niño. O sea, hay muchos tipos de madres. La madre que sí pare y sí tiene el niño. Y este tema de maternidad y estos arquetipos también van jugando a lo largo de la novela. Ahora, sí entiendo que el foco del público, porque no de la historia, es del público, esté puesto sobre Catalina. En primer lugar porque María Rubio hace un extraordinario trabajo, y en segundo lugar porque creo que Carlos Olmos entendió que una de las reglas de la ficción es que una historia es tan grande como su villano. Entonces piensen en grandes libros o en grandes historias y se van a dar cuenta que hay un gran villano ahí. O sea, está el villano de Casablanca, está el villano en la Guerra de las Galaxias o en El Padrino. O sea, es este gran villano que está ahí en El Señor de los Anillos, Harry Potter, en permanencia, en oposición al personaje. Entonces, siempre que vayan a escribir una historia, o sea, sí tengan en cuenta su historia principal, su protagonista y su antagonista, este personaje que va a generarle conflicto al protagonista. En este caso es Catalina Krill, y Catalina Krill luce mucho porque es un personaje complejo, es una psicópata que es incapaz de sentir algún tipo de emoción. Ella dice que, lo dice muy claramente, las emociones son vulgares, por eso se expresa tan despectivamente de sentimientos como el odio, el amor, el miedo, porque ella no los puede sentir. Es un personaje psicológicamente perfectamente bien construido, y por lo mismo es sumamente cruel con absolutamente todos los personajes, incluso su propio hijo Alejandro. Y lo que tiene esta Catalina Krill de 1986 es que es un personaje sumamente culto, es un personaje lleno de frases memorables. ¿Pero por qué?
porque es capaz de citar la Biblia, es capaz de ser clasista, de hablar de Cervantes, de hablar de la antigua Roma. Ay, Jesús, ustedes disculpen a Manolo. De hablar de García Lorca. Entonces, sus frases no solamente son memorables, representan quién es. Tenemos estas frases maravillosas de los reyes no son felices, no pienso mancharme las manos con sangre de pobre, hay que deshacernos de ese ceniciento del barrio, siempre es una ventaja usar silenciadores. O sea, son frasecitas que al público se le han quedado durante mucho tiempo porque representan al personaje, porque hablan desde la cultura que tiene esta Catarina Krill. Entonces, para mí es una telenovela muy compleja, es un clásico, y los escritores de la nueva versión de Cuna de Lobos no lo entendieron. Me quedó claro, vi los primeros 5 capítulos, he estado leyendo los comentarios en Twitter, y más bien siento que no entendieron al personaje. Porque esta Catalina Krill Paz Vega, que me hace una muy buena actriz, pero no da el ancho para Catalina, no por ella, sino porque el guión está mal escrito. Esta Catalina ya no es clasista, que hubiera sido un tema muy interesante en este México que está dividido, retomar ese clasismo de Catalina Krill. Es un personaje que no es psicópata, por lo tanto tiene romances, siente miedo. Esta versión de Cuna de Lobos no está enfocada en Leonora. Leonora no es la protagonista. Leonora parece ser un mero instrumento de la historia para poder contar la historia de Catalina. Y si estás hablando de Cuna de Lobos, donde la cuna es claramente la cuna del pequeño Edgar, de la que Leonora lo tiene que rescatar, entonces el título ya no tiene sentido. El hecho de que tengas una mejor producción, o que tu personaje, tu villano sea más violento, no significa que sea mejor, porque claramente los personajes están mal construidos. Quitaste personajes, entonces este balance de espejos ya no funciona. Ya no hay ninguna referencia cultural importante en la novela. La versión original de Cuna de Lobos teníamos referencias muy marcadas a Lorca. Por ejemplo, cuando Leonora quiere hacerse pasar por escritora, le pregunta a unos amigos ¿a qué autores tiene que leer? Y le contestan, solamente tienes que leer a Lorca. Catalina le insulta a Vilma llamándole yerma, como la obra de teatro de Lorca. Buñuel, que era gran amigo de Lorca, aparece en la escena el famoso del perro andaluz con el ojo, un poco para hablar de Catalina y un poco para hacer esta referencia. Entonces, esas referencias se perdieron completamente. O sea, simplemente es otra historia. Y para mí lo grave no es que sea otra historia, lo grave es que cuando tienes escritores malos, que no saben construir a estos personajes, que no saben mantener una línea argumental, que no saben retomar una historia para adaptarla, y que encima le tienen miedo a entrar a temas como clasismo. Cuando hablan de homosexualidad de Alejandro, bueno, bisexualidad, los actores se ven incómodos. O sea, quitaste personajes femeninos, entonces los arquetipos de madre se pierden. O sea, está mal. Y eso claramente no le gusta al público, porque los ratings van en picada. Entonces, pues es lo que está pasando con Cuna de Lobos. Y un poco por qué me gusta tanto, por qué me gusta estudiarlo. Y si quieren, o sea, algo en específico que puedan estudiar en México, yo sí creo que pueden sentarse a ver Cuna de Lobos y estudiar la trama argumental, estudiar los personajes, la construcción de los personajes, los diálogos, cómo se montan las escenas, es maravilloso. Cómo hablan los personajes. A mí el otro día estaba viendo una escena
y me llamó mucho la atención cómo es que, por ejemplo, cómo Catalina le confiesa a José Carlos que sí mató a Carlos Larios, a su padre. Y Catalina lo único que dice es, no te basta eso para reconocer en mí un poquito de genialidad. O sea, ella no tiene que decir, sí los maté como hace con algunos otros personajes. O sea, es irónica, es sarcástica, que también aporta mucho al personaje. Y el personaje de Paz Vega es plano, incoherente y... O sea, desde el punto de vista de un escritor está mal, toda la telenovela está mal escrita. Y me sorprende mucho de Giselle porque he visto otros trabajos que tienen un poquito más de... tienen bastante estructura a la hora de escribir, a la hora de crear personajes y de mantener una línea argumental. Y aquí está, perdón, está pinche, está chafa, está mal hecho, está mal escrito. Y eso provoca que el producto final esté mal escrito. Es televisión mediocre para televidentes mediocres. Entonces, pues eso. Si quieren que hable de otros temas, sugiéranmelos aquí en la caja de comentarios. Y ya saben, suscríbanse al canal, comparten el video. Nos vemos la próxima semana. Síganme en todas mis redes sociales y nos vemos la próxima semana.